Y quisiera que vayamos juntos a nuestras Biblias en el libro de Salmo, el capítulo 32, versículos del 8 al 9. Y estoy hablando sobre la voluntad de Dios. Normalmente es en este tiempo donde a veces viene a nuestra mente el pensamiento, cómo alcanzar, cómo encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Cómo centrar mis decisiones en la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que estoy caminando en la voluntad de Dios? Es una gran pregunta. ¿Cómo saber si en verdad me estoy dirigiendo hacia la voluntad de Dios o no lo estoy haciendo? Salmo en el capítulo 32, versículo del 8 al 9, dice la Biblia: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Cuando hablamos sobre la voluntad de Dios, es importante que usted y yo tengamos que entender que el primer interesado en que conozcamos la voluntad de Dios es Dios. El primer interesado en que andemos en la voluntad de Dios es Dios. El primer interesado en que usted y yo podamos no solamente conocer, andar, sino también saber y tener la seguridad de que estamos yendo en su voluntad es Dios. Cuando miramos este pasaje del libro de Salmos, vamos a encontrar algunos principios muy importantes. Número uno, que la voluntad de Dios es algo que uno tiene que saber. Diga conmigo, saber. Y no hay manera de saber si tú no decides conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo decir, yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Solo hay una manera: cuando conozco la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no va a conocer la voluntad de Dios. Pastor, pero oro seguido, ¿y eso es suficiente? Orar es bueno, orar es importante, orar es trascendente, pero orar no reemplaza el conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas personas hoy en día y a través de los años no han podido encontrar la voluntad de Dios en su vida. ¿Por qué será? La respuesta es sencilla: porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es imposible alcanzar la voluntad de Dios sin conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos, es que la voluntad de Dios debe ser como deshojar margaritas. O pensamos a veces que la voluntad de Dios necesariamente es algo que me va a hacer la vida fácil. Y vamos a mostrarlo bíblicamente que la voluntad de Dios no tiene nada que ver con lo fácil. La voluntad de Dios es lo que Dios ha planeado en nuestras vidas, pero el Salmo 32 está diciendo: yo te haré saber, yo te haré conocer mi voluntad. No está diciendo que Dios va a esconder su voluntad de usted o de mí. Yo te haré saber mi voluntad. ¿Y cómo voy a poder alcanzar eso? Cuando tengo una relación con la palabra de Dios. Si yo no estudio la palabra de Dios, ¿cómo sabré cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes dieron alguna vez un examen de reglas de tránsito? Usted no podía entrar al examen y marcar lo que sea. Usted tenía que estudiar. El examen de reglas de tránsito es acerca de las reglas de tránsito. Usted no puede ponerse a estudiar historia del Perú. Cuando hablamos de la voluntad de Dios es acerca de lo que Él ha planeado para mí. Uno de los primeros ingredientes para conocer la voluntad de Dios es obviamente obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si logramos mirar el mismo pasaje del Salmo, vamos a encontrar que Dios mismo está diciendo: yo te haré saber y te enseñaré. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo necesito conocimiento de la palabra de Dios. Pastor, yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero no he estado teniendo este tiempo de interés de conocer la palabra. Es importante dar el primer paso. Y Dios está interesado en enseñarnos. Por eso dice: te haré saber y te enseñaré. Diga conmigo, enseñaré.
Ahora, ¿qué me va a enseñar Dios? Si usted logra mirar el versículo, lo que usted va a encontrar es que me va a enseñar el camino en que debo andar. Este pasaje me llamó la atención, el verso 8, casi, ya les dije, mirando y revisando muchas veces mis apuntes, logré darme cuenta que la voluntad de Dios no es que recién lo va a hacer en tu vida. No es que estamos entrando al año 2024 en próximos días y es que recién Dios se va a poner a trazar su voluntad para tu vida. No, yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes hacer. No, el camino que debes andar. El camino ya está hecho. La voluntad de Dios para tu vida ya está trazada. Pero ¿por qué nunca o muchas veces estamos lejos de ese camino? Porque no conocemos su voluntad. Si no hay relación con la palabra de Dios, yo nunca conoceré la voluntad de Dios. Y si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, nunca haré lo que la palabra de Dios me dice. Muchas personas, al no tener conocimiento, no pueden convertirse en hacedores de la palabra. Conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios. Son tres cosas muy importantes en nuestra vida. Estoy conociendo la voluntad de Dios, estoy estudiando la Biblia. Usted no puede decir que está conociendo la voluntad de Dios si usted no está estudiando la palabra de Dios. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Usted no puede decir que está haciendo la voluntad de Dios sin conocimiento de la palabra. Porque puede que yo esté haciendo cualquier cosa y puedo pensar que esa es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es simplemente hacer, sino es hacer lo que la palabra de Dios dice. Cuando miramos las escrituras vamos a encontrar que Jesús mencionó a sus discípulos de esta forma: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Para que Jesús pueda mencionar esto, Él tuvo que conocer la voluntad de Dios. Nadie puede hacer la voluntad de Dios a menos que conozca la voluntad de Dios. ¿Sabe usted que en tu vida personal el camino está trazado? Dios tiene una voluntad en tu vida y eso incluye todas las áreas de tu vida. Dios tiene una voluntad perfecta para usted y esto incluye cada área de tu vida. Si usted es un hombre soltero, la voluntad está trazada. Si estás casado, igual. Si tienes hijos, igual. Dios tiene una voluntad para ti como padre. Dios tiene una voluntad perfecta para ti como esposo. Por eso es importante en los matrimonios que ambos, tanto el hombre y la mujer, tengan que interesarse por el conocimiento de la palabra. Tengan que interesarse por el conocimiento de la palabra, porque la voluntad de Dios solo lo voy a conocer con el conocimiento de la palabra. La voluntad de Dios solo lo voy a poder hacer si tengo conocimiento de la palabra. Hay muchas personas que pueden estar en una iglesia y eso no indica que están haciendo la voluntad de Dios si no tienen Biblia, si no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Como pastor, yo no puedo tratar de hacer lo que yo me imagino, lo que yo pienso, lo que yo creo. No, es lo que está basado en la palabra de Dios. Conozco la palabra, voy a hacer la voluntad de Dios. Y la cosa no termina allí. Conocimiento me lleva a hacer la voluntad de Dios y después que ya yo estoy haciendo la voluntad de Dios, voy a andar. Voy a dar pasos en la voluntad de Dios. Voy a empezar a tomar grandes decisiones basados en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no hemos tomado en cuenta y pensamos que venir a la iglesia es venir para que Dios cumpla mi voluntad, cumpla mis deseos. A veces hay personas que tienen una idea equívoca en su relación con Dios y piensan que Dios existe para andar cumpliéndole sus deseos. Pero Dios está interesado en que podamos conocer su voluntad. Diga conmigo, su voluntad. La palabra voluntad quiere decir en el diccionario que es la facultad de decidir o ordenar tu propia conducta, en tu forma. La palabra voluntad. Pero cuando se refiere a voluntad de Dios, es que tengo que alinearme mis decisiones y aún mi estilo de vida en la voluntad de Dios. No en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios. Diga la voluntad de Dios.
Cuando perdemos el enfoque de la voluntad de Dios, cuando no hay conocimiento de la palabra. La Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando perdemos la voluntad de Dios por falta de conocimiento. Si usted logra mirar el Antiguo Testamento, muchos reyes en el Antiguo Testamento salieron de la voluntad de Dios porque se alejaron de leer lo que estaban escritos, las crónicas de los reyes, los sucesos. Recuerda usted en la época del profeta Daniel, todo se escribía, todo se registraba. Y en la época cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, estaba en aprietos, recordaron a Daniel el profeta y está escrito quién le ayudó, cómo es que fue. La gente que ha dejado de lado la palabra de Dios ha salido de la voluntad de Dios. A veces pensamos, es que yo ya lo sé todo, es que mis años, nuestros años no son garantía de conocer la voluntad de Dios. Mis años como cristiano no es garantía de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la garantía? Conocimiento de la palabra, hacer la palabra, andar en la voluntad de Dios. Estoy andando, diga conmigo, andando en la voluntad de Dios. La gente que conoce la voluntad de Dios nunca se detiene. La gente que ya conoce la voluntad de Dios no se detiene. Conocimiento, hacer y andar. Otra vez, conocimiento, hacer y andar. Mueve en esos 3 puntos tu vida cuando hablamos de la voluntad de Dios. Si no hay conocimiento, no vas a conocer la voluntad de Dios. Necesitamos saber, conocer y andar. Saber, conocer y andar. ¿Está aquí conmigo? Es importante mirar porque la instrucción de parte de Dios te va a llevar a conocer la voluntad de Dios. No serás un conocedor de la voluntad de Dios a menos que dejemos que la instrucción de Dios esté con nosotros. Salmos 34:11, la Biblia dice, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Vengan hijos, ¿cómo Dios nos ve? Como hijos. Y Él como Padre quiere dar a conocer su voluntad. A veces hemos pensado que Dios esconde su voluntad. ¿Ha escuchado esas frases equivocadas que muchas veces hemos mencionado y repetido y hasta hemos pensado que son frases bíblicas como esta? Estoy buscando la voluntad de Dios. Estoy esperando la voluntad de Dios. ¿Han escuchado estas frases? No son bíblicas. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo que estoy buscando la voluntad de Dios? ¿Dónde lo buscas? Si está en la Biblia y la Biblia está revelada, ¿dónde estás buscando la voluntad de Dios? Es que lo estoy buscando en un sueño. Quiero que el Señor me confirme con un sueño. Usted acaba de comer su seco a la norteña y quiere que el Señor le confirme después de comer un seco a la norteña. No, la voluntad de Dios está definida por su palabra. Usted no tiene que estar tomando la idea, estoy buscando. Suena muy espiritual, pero suena lejos de la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios ha sido revelada a través de su palabra. Por eso dice el Salmo que acabamos de leer, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. Vengan, está diciendo. Venga, yo te quiero enseñar mi voluntad. Yo quiero que conozcas mi voluntad. Yo quiero que hagas mi voluntad. Yo quiero que andes en mi voluntad. Es que Dios es hermoso. Por años a veces decimos, estoy esperando que Dios me confirme su voluntad. En la época, y una de las cosas que a veces hablo, el otro día hablaba con una persona que me hablaba y me preguntaba sobre cómo entrar al servicio a Dios, al liderazgo. Y aún mi hija me preguntaba sobre eso, papi, ¿cómo tú sabías que eso era lo que Dios quería? Y es una gran pregunta porque a veces las personas dicen, pastor, ¿y cómo sé que es Dios quien me está llamando? Vea la palabra. La palabra revela el conocimiento nos lleva a andar en la voluntad de Dios y después puedes ir a cosas mayores. Hay personas, no, es que estoy esperando que el Señor me confirme y se han quedado con la historia de Gedeón, ¿no? Y sacan su velloncito de lana, Señor, que moje el velloncito. Amigo, ese fue un trato especial porque en la Biblia existen promesas que son generales y promesas que son específicas. ¿Me entiendes?
Pero cuando estamos en este tiempo, Dios ya habló su voluntad. Y si Dios está llamando a tu vida, llénate del conocimiento de la voluntad de Dios. Haz su voluntad y luego anda en su voluntad. Eso no es algo que yo tengo que esperar una confirmación. Cuidado con eso, porque estaríamos diciendo que la palabra de Dios no tiene la suficiente autoridad para revelarme la autoridad de Dios o la voluntad de Dios. Cuidado, porque a veces muchas personas han caído mucho en el estilo de un cristianismo de experiencia, lejos de la palabra de Dios. Yo recuerdo, yo conocí un joven que su pastor les había dicho que él antes de casarse, él había ayunado. Entonces, había ayunado para pedir una esposa, él había ayunado 21 días, ¿me entiendes? Entonces, cada joven que venía, el pastor le decía, pastor, ya me quiero casar. Muy bien, ¿se quiere casar? Ok, usted tiene que ayunar. Ah, ¿sí, pastor? Sí, usted tiene que ayunar. ¿Pero por qué? Porque el Señor así me dio a mi esposa. Entonces, el Señor también lo va a hacer así. Entonces, el joven un día viene y me dice, pastor, le he dicho a mi pastor que ya me quiero casar. Ah, qué bueno, qué bien que converses con tu pastor. ¿Y qué te ha dicho tu pastor? Que ayune. Tengo que ayunar. ¿Y cuál es el problema? Es que estoy luchando con el ayuno. Entonces yo le digo, entonces si usted, según la fórmula que el pastor le quería dar, es que hay veces la gente hace de su experiencia una forma para todos, pero no es así. La voluntad de Dios es perfecta. Diga conmigo, es perfecta. Es completa. Y Él tiene su voluntad hecha para usted. Y está en la palabra de Dios. La voluntad de Dios para tus hijos está en la palabra de Dios. A veces hay padres que no saben cómo responderle a sus hijos. ¿Y yo qué voy a hacer cuando crezca, mami? ¿Y yo qué voy a hacer cuando crezca, papá? Te preguntan. ¿Me entiende? Yo recuerdo a mi hijo. Era pequeñito. Entonces cuando él era pequeño, él hablaba de todo lo que él quería hacer. Entonces un día mi hijo me dijo, quiero ser el alcalde de Lima. Oh, wow. Es un pequeñito, ¿no? Es el alcalde de Lima. Después un día él dijo, papá, ¿quiénes construyen grandes cosas? Bueno, los ingenieros y los arquitectos. Ya, yo quiero ser un ingeniero y quiero techar todo el cielo. Dice, ¿por qué? Porque mucho sol, papá, me decía. Entonces me hablaba sus cositas. Y de pronto un día nos dijo, no, y ahora quiero ser bombero. Bombero, está como que la cosa estaba cambiando mucho. Hasta que un día vino y dijo, no, ya no quiero ser bombero. Quiero ser cobrador de carro. Sí, se había... Y mi hijo se había conseguido unos boletos. Antiguamente daban boletos, ¿se acuerdan? Y un día se fue a jugar. Sube, 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 baja, baja, baja. Dale, dale, dale. Entonces mi esposa estaba preocupada. O sea, primero iba a ser presidente, alcalde y ahora estaba terminando entregando boletos. Entonces mi esposa me dijo, no, yo tengo que hablarle sobre la voluntad de Dios para su vida. Y su mamá lo intervino y le dije, hijito, ¿a qué estás jugando? Mamá, yo estoy jugando, pero no, que yo soy un cobrador de carro. No me gusta ese juego, le dice su mamá. Cambia de juego. No, a mí me gusta. Y tenía todos sus boletos, ya, así de boletos. No sé de dónde había sacado tantos boletos. Pero su mamá empezó a establecer sobre él su voluntad, la voluntad de Dios. Esa voluntad que Dios tiene para nuestros hijos. Y mi esposa le decía, no, usted va a ser un hombre usado por Dios. Dios va a tomar tu vida para bendecir. Usted va a estudiar, pero usted se va a preparar para honrar el nombre de Dios, para servir a Dios. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Y él estaba pequeño y decía, sí, mamá, sí. ¿Y dónde dice eso? ¿Y dónde dice eso? Entonces mi esposa le abría la Biblia y decía, mira, aquí qué dice. Y le hacía leer. Ah, ya. Entonces yo tengo dones. Usted tiene dones, usted tiene talentos. Y le iba hablando según la voluntad de Dios. Nuestros hijos no van a conocer la voluntad de Dios a menos que nosotros le enseñemos la voluntad de Dios. A veces las personas piensan, ay, qué bonito, tu hijito me gusta. Te ha salido angelito, ¿no? Tranquilito te ha salido. Los míos no sé qué tienen unos genes raros, dicen.
Viven comparando los padres a sus niños. Cada niño tiene una personalidad, pero lo más lindo es que cada hijo tiene una voluntad de parte de Dios establecida. Y nosotros los padres necesitamos enseñar a nuestros hijos la voluntad de Dios. Si tu hijo ya es un joven o es una señorita, padres, necesitamos sentarnos con ellos y decir: hijo, hija, ¿qué estás pensando? ¿Qué está pensando usted? De repente tu hijo ya terminó la escuela. De repente ya está a punto de terminar la carrera. ¿Cómo vamos? Ay, lo que pasa, papá, que yo quiero vivir a tu ladito nomás. Usted sabe que mi última hija me decía: papi, ¿mi hermano se va a ir a estudiar fuera? Sí, se va a ir fuera del país. Ah, ya. ¿Y mi hermana también? Sí. Ay, papi, no, yo quiero vivir cerca a ti. Yo le dije: no. Y ella me dijo: no, ¿por qué? Yo quiero estar cerca. No, porque la voluntad de Dios es más grande. Y me dijo: ah, sí, ya, entonces ya me voy nomás. Si yo acorto la visión de mis hijos, ellos pueden pensar que la voluntad de Dios es pequeña. Hay padres que, lejos de mostrarle la voluntad de Dios a sus hijos, le han cortado las alas. Por eso que anda volando el pajarito, pero todo el rato está ahí revoloteando alrededor nomás. Si usted y yo logramos traspasar la voluntad de Dios para nuestros hijos, la palabra de Dios tiene cosas asombrosas para ellos. Es importante mirar lo que las Escrituras nos enseñan, pero es necesario entender que no habrá conocimiento de la voluntad de Dios a menos que nos dejemos instruir por la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Por eso usted necesita ser intencional, leer la Biblia. Diga conmigo: leer la Biblia. Necesitamos leer la Biblia, hermanos. No, yo ya leí, queridos. Yo fui niño en la iglesia y ¿sabe quién se ganaba casi todos los concursos bíblicos en mi iglesia? Yo me ganaba los concursos bíblicos. Todos los EBDB. Había premio ahí. Ese es mío, yo decía. Yo me ganaba los premios del EBDB. Yo ahora tengo 47 años. Yo no puedo decir ya sé todo de la Biblia. Yo tengo que entender que la voluntad de Dios es también dejarme guiar por esa voluntad. Y mire lo que dice las Escrituras puntualmente. Salmo 25:9 dice: dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Dios quiere dirigir, Dios quiere enseñarte su voluntad. Dios no está negado a su voluntad para los demás. No está diciendo: no, yo no quiero que conozcas. Dios quiere que conozcas su voluntad. La Biblia habla, Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Dios conoce su voluntad y Él sabe cuando alguien se está saliendo de su voluntad y Él va a enderezarte, Él va a dirigirte, pero necesitamos dejarnos enseñar. Hay veces mucha gente dice: quiero hacer la voluntad de Dios, pero no se deja direccionar por Dios. El rey David dijo en una ocasión: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos dejar que la palabra de Dios sea nuestra dirección para alcanzar su voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, a veces pensamos, y mucha gente piensa que es que si sigo la voluntad de Dios en medio de las dificultades, y si Dios me deja y Dios me abandona, Dios no va a abandonar a nadie que está siguiendo su voluntad. Por eso dice el libro de Isaías 49:10. Mire lo que dice esta linda promesa: no pasarán hambre ni sed, no los herirá el calor abrasador ni el sol, porque el que tiene compasión de ellos los guiará y los conducirá ¿a dónde? A manantiales de aguas. Y es que cuando tú estás andando en la voluntad de Dios, tú no pasarás hambre. ¿Qué dijo Pablo? Atribulado, mas no desesperado. Caído, no estoy vencido.
¿Qué dijo Pablo en Romanos 8? Él estaba diciendo, por lo cual estoy convencido que ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy convencido que ni el hambre, ni la espada, ni la desnudez, ni ninguna cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Por qué decía él esto? Porque él vivía en el conocimiento de la voluntad de Dios. Él hacía la voluntad de Dios y andaba en la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu mejor garantía de que Dios nunca te dejará? Cuando estás andando, cuando estás haciendo, cuando tú eres un conocedor de la voluntad de Dios. Amén. Usted le va a dar destino a todo lo que viene cuando conoces la voluntad de Dios. No solamente tu vida. Mira, a veces yo hablo con mis hijas de temas de asuntos de vida, de salud. Y yo le hablo a mis hijas en relación al servicio a Dios, porque a veces me he parado frente a muchas conferencias donde hay gente que quiere servir a Dios, líderes, y muchos de ellos quieren servir a Dios y todos se ponen muy efervescentes. Pero a veces yo les hablo a mis hijas y les digo, servir a Dios es tomar la decisión de llevar una vida metódica, donde ya no como lo que me da la gana en el nombre de Jesús. Atención, esos que quieren comer, come todo en el nombre de Jesús. Por favor, come en tu nombre, pero nada en el nombre de Jesús. Hay algunos que ya... Servir a Dios es una vida metódica, donde tengo que aprender a cuidar mi salud, el sueño, las fuerzas. Es una vida metódica. A veces yo hablo con mis hijas y les comparto eso porque, no, ¿por qué hago eso? Porque he entendido la voluntad de Dios. Porque cuando tú entiendes la voluntad de Dios, tú te das cuenta que a Dios le sirves mejor sano. Porque soy de más bendición estando sirviendo a Dios con mi salud preservada, con el descanso correcto. Por eso no voy a jugar fútbol. Porque pueden impedir que estos pies bienaventurados, la Biblia dice, bienaventurados son los pies de los que anuncian el evangelio. Mi pie no es cualquier pie, no sé tu pie. De verdad. Entonces, antes yo iba, pero ya decidí, oré, el Señor me confirmó, un par de patadas, volaron mis uñas y dije, no es la voluntad de Dios. Sí usó a 2 hermanos aquí de la iglesia que sigo orando por ellos. Y dije, no, eso no se alinea a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, llevar a cabo la voluntad de Dios trae conocimiento y debe cambiar nuestra vida a ciertas cosas de forma metódica. La forma como administramos el tiempo, la forma como administramos finanzas. ¿Por qué razón? Porque como tú conoces la voluntad de Dios, tú dices, ¿por qué Dios me ha bendecido este mes algo más? Entonces ya tú no lo alineas a tus sentimientos, tú lo alineas a la voluntad de Dios. Y lo llevas a hacer la voluntad de Dios. Y andas en la voluntad de Dios. No solamente tú, las finanzas, los recursos, todo lo que Dios te da, tú lo alineas a su voluntad. Pero a veces pensamos, no, es que la voluntad de Dios no debe tomar esos lugares. La voluntad de Dios toma cada área de nuestra vida. Debe calar cada área, cada aspecto de nuestras vidas. ¿Está aquí conmigo? Yo me pongo a pensar, una de las cosas en la voluntad de Dios, este año y medio yo tengo viviendo con 3 mujeres en mi casa, mi esposa y mis 2 hijas. ¿Cuál es la voluntad de Dios con esto? Y he entendido. Y sabes que he entendido que Dios me ama y que Dios me quiere perfeccionar muchísimo. Y va a usar a mi esposa y a mis 2 hijas. Y es verdad, yo siento que he mejorado aunque sea un par de rayitas. Porque hay veces pensamos que cada cosa que Dios permite no está dentro de su voluntad, está dentro de su voluntad. Quiero animarte. No tengas temor, Dios va a estar contigo. No vas a pasar hambre ni sed si estás haciendo la voluntad de Dios. Mira, el sol no te va a herir si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice, porque el que tiene compasión de ti, Él te guiará. Él te va a conducir a manantiales de aguas.
Eso es como el Salmo 23, eso es como Jeremías 17, que dice: bienaventurado es el hombre que teme al Señor, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no se seca, no se marchita, que no deja de dar fruto, y aún en el año de sequía no dejará de dar fruto. ¿Por qué razón? Porque es un árbol plantado en la voluntad de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Por favor, no tenga temor lo que va a venir para el futuro. La gente que anda en la voluntad de Dios no tiene miedo del futuro. ¿Sabes por qué? Porque tu seguridad no está en el año de sequía o en el año de abundancia. Porque el que está en la voluntad de Dios, no hay nada ni nadie que lo detenga. Ni siquiera en el año de sequía dejarás de producir. Ni siquiera tu negocio en el año más difícil se cerrará, porque tú estás andando en la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene que asegurarse de ver, cuánto problema hay. Sí, seamos sabios, buenos administradores, pero mi seguridad radica en conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y andar en la voluntad de Dios. Necesitamos movernos desde esa perspectiva, que es lo que Dios anhela para usted y para mí. Cada vez que miro las Escrituras, voy a conocer la voluntad de Dios. La Biblia también nos enseña, Romanos 12:2. Dios quiere que aprendamos, Dios está interesado en que aprendamos la voluntad de Dios. Dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Diga: conocer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe qué dice en el versículo completo de Romanos 12:2? Dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmalo por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es, ¿cómo es la voluntad de Dios? Ahí está, mira: buena, diga conmigo: buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿cómo sé si esto es la voluntad o no? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que viene a tu vida y es la voluntad de Dios siempre será bueno, siempre es agradable, es como un perfume grato y es perfecto. A veces hemos errado en estas cosas y nos hemos desesperado fácilmente sin usar la palabra de Dios para comprobar si algo es o no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos alejarnos de los errores, de pensamientos equívocos y entrar a una relación con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Solo a través de su palabra. Solo a través de su palabra. No hay otra fuente. No hay otra fuente. Basta ya de justificarlo con experiencias. A veces hemos dicho: Señor, dame una señal. ¿Han escuchado esto? Dame una señal. Dice: Señor, que salga sol si es tu voluntad. Pero si es verano. Señor, dame una señal, dice. Por favor, Señor, que venga con polo azul si es tu voluntad. Ha venido con polo azul, de repente eres la respuesta de la voluntad de alguien. Pero no podemos usar esto. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios solo se conoce en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy caminando en la voluntad de Dios? Basado en la palabra de Dios. No, es que lo que pasa, que mira, tú sabes, si está en la palabra, usted tiene que andar en la palabra de Dios. Es que la voluntad de Dios se conoce, se hace y se anda. Hay gente que a veces conoce la voluntad de Dios, pero no la hace. Conoce la voluntad de Dios. Hay gente que ya conoce la Biblia. A veces en mi vida pastoral, usted sabe que hay personas que yo me acerco a ellos y le digo: ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Y pastor y todo. Y de ahí le pregunto: ¿y qué tal con ese tema que me contaste? ¿Cómo vas? Uy, pastor. Ay, le ando orando al Señor que me perdone todos los días.
¿Por qué? Porque yo sé que la estoy malogrando. Yo sé que la estoy haciendo mal. Yo sé que no estoy haciendo bien. Entonces, sabe. ¿Y a qué hora cambias? No estoy pidiendo que el Señor, que Él me siga amando. No, Dios te ama, pero si ya sabes que estás haciendo mal, si ya sabes que eso no es correcto, si ya sabes, entonces, amigo, conocer la voluntad de Dios tiene que llevarnos a hacer la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo? Diga que está a tu lado, hacer la voluntad de Dios. No es suficiente conocer. Pastor, yo ya estoy en otro nivel, yo ya estoy en conocimiento y ya lo estoy haciendo. Y algunos llegan hasta el segundo punto muy bien. Pero en ese conocimiento y el hacer, Dios le ha llevado, y yo siempre creo que Dios te permite conocer su voluntad, hacer su voluntad, pero te lleva a andar en cosas mayores. Y hay gente que se detiene acá. Y dice, ay, no creo, eso no es para mí. Servir a Dios no es para mí. Ya se jubilaron del trabajo y no quiere andar en la voluntad de Dios. Sí, acá, varios aquí en la iglesia me decían, pastor, ya un añito más me jubilo. Ya, pastor, acá, voy a dormir aquí en el templo. No, yo no quiero que duermas en el templo. Conocer, hacer y andar. De verdad, algunos me decían, pastor, no, yo les decía. Hace mucho tiempo atrás conocí a un joven. Entonces siempre venía y me decía, Humberto, por favor, ora por mí, yo necesito un trabajo, me decía. Ya, está bien, ven, vamos a orar. Yo era líder de jóvenes, entonces él venía el sábado y orábamos. Y ya, muy bien, mañana domingo compra tu periódico, le decía, porque antiguamente se compraba periódico, ¿se acuerdan? Y ya mañana compras tu periódico, amigo, y tu comercio. Ya, entonces también tengo que orar que Dios me provea, porque no tengo ni para el comercio. ¿No? Había que orar para que Dios le dé oportunidad de trabajo, pero antes para que le dé para el comercio. Entonces, lunes yo no sabía todo lo que pasaba, pero venía el martes de oración, ¿no? Me lo encontraba y, Humberto, nada, me he presentado, me han dicho que me van a llamar, pero por mis sospechas creo que no me van a llamar. Ya, hasta que un día hemos orado 2 o 3 veces con perseverancia y yo le dije, hay veces no es a la primera, hay veces hay que orar más. ¿Y qué creen? Encontró el trabajo, un buen trabajo. Yo me admiré, él estaba feliz. Tengo trabajo, Humberto. Y así fue linda esa parte, hasta que un día dejó de venir a la iglesia. Y un día me lo encuentro en el paradero. Y digo, oye, ¿qué es de tu vida? Humberto, yo vivo agradecido a ti por tu oración y gracias que tú me has ayudado. Oye, yo le digo, ya no te veo, ya, ¿qué pasa? Ya no nos vemos en la iglesia. No tengo tiempo. Caramba. ¿Qué pasó? El trabajo, no tengo tiempo, me dijo. Entonces yo le dije, pero tú te has olvidado de quién te ha bendecido con ese trabajo. Sí, yo sé que Dios me ha bendecido, pero no tengo tiempo. Ya. Bueno, yo le dije, ten cuidado porque así como uno ora para que Dios te dé un trabajo, también uno puede orar para que te lo quiten. Entonces le hice una broma y me despedí. ¿Para qué hice eso? El domingo estaba en la iglesia y me dijo, oye, Humberto, te pasaste. ¿Qué pasó? Me han despedido, me dicen. Y yo, la verdad que solo le di un comentario para tratar de animarlo y que no deje de congregar. Y estaba despedido. Y vino y me dijo, Cholo, ¿qué pasó? ¿Has orado por mí para que me despidan? Y dije, no, amigo, o sea, solo te comenté. Y ahora te va a tocar orar a ti solo. Busca al Señor, o sea, porque a veces somos así o no. A veces Dios en su inmensa gracia nos guía, pero de pronto nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios. Por favor, hemos leído en el primer pasaje que he leído, no seas como el caballo, no seas como el mulo. Miren lo que dice Salmo 32, 9.
8 y 9 hemos leído. Y puntualmente hay una advertencia. Por favor, dile al que está a tu lado, no seas como el caballo, no seas como el mulo. Está diciendo, ¿cuántos de nosotros a veces hemos sido como el caballo? Y hay otros que ya estamos en nivel mulo. Ya lo reconoce, él sabe por algo. ¿Sabe? Ya, se levanta hasta las 2 manos. No, tranquilo nomás. Es que dicen una de caballo y la otra de mulo. No. Ahora no es suficiente con reconocerlo, porque la palabra está diciendo, no seas como el caballo, tampoco como el mulo. Yo te haré saber, dice el Salmo. Yo te enseñaré, dice el Señor. Usted no necesita parecerse al caballo. Yo no necesito parecerme al mulo. Dios me quiere enseñar. Dios me quiere hacer saber su voluntad para que yo ande en su voluntad. ¿Está aquí conmigo? Amén. Por eso es fundamental que usted y yo usemos también estos 3 filtros sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Cuando habla de perfecta es que va a llegar en el momento correcto también, que vamos a ir conociendo en el momento correcto. Y les mencionaba hace un instante, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. ¿Cómo puedo saber si estoy caminando en la voluntad de Dios? Utiliza esos 3 filtros. Si estás caminando en la voluntad de Dios, tu vida está involucrado en lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Cómo sé que estoy a punto de hacer algo y sé que esto es la voluntad de Dios? Cuando está basada en la palabra de Dios. ¿Está aquí conmigo? Está basada en la palabra de Dios. Un joven vino y me dijo, pastor, me enamoré. Siempre le presto atención a los jóvenes. Pastor, es una chica linda, me dice. Cumple el primer requisito. Es muy buena, me dijo. ¿Sí? Excelente. Te felicito. ¿Qué más tiene ella de bien que puedes pensar que ella es la mujer de tu vida? Pastor, es muy agradable. Caramba, está perfecto. Entonces está en los dos filtros. Ya está pasando los 2 filtros, ¿me entiendes? ¿Y qué más? Creo que es la mujer perfecta para mí. Wow, yo dije, si ya pasó los 3 filtros, de una vez, que pase adelante y los caso. Pero me dijo, hay un pequeñísimo detalle. Le dije, ¿cuál será ese detalle? Pues buena, agradable, perfecta. El joven me estaba recitando esto. Me dijo, pastor, ella no congrega, me dijo. Dije, ¿cómo que es buena entonces? No, es porque es bien buena, me dice. ¿Y cómo que es perfecta? No, sí, porque es una mujer ideal. Entonces entendámoslo, lo bueno, lo agradable y lo perfecto es también basado en la palabra de Dios. No es lo que parece a nuestros ojos. Entonces este joven estaba confundido. Un pequeño detalle, no cree en Dios, no congrega. Amigo, usted está confundido. Entonces lo bueno, lo agradable y lo perfecto no es según mis ojos, es según la palabra de Dios. Amén. Dedicado para todos los solteros. ¿Ya? Ahí les lanzo ese centro para que ustedes sepan y que puedan experimentar esto. ¿Qué sucede cuando una persona no vive en la voluntad de Dios? A ustedes les voy a dar esto que no compartí en el primer servicio. ¿Qué sucede cuando una persona no vive en la voluntad de Dios? ¿Qué es voluntad de Dios? Conocer la palabra, hacer la palabra y andar en la palabra. ¿Y qué sucede cuando alguien no vive en la voluntad de Dios? Efesios 5:17. Mire lo que dice, puntual, porque la Biblia es puntual y usted y yo necesitamos mirarla desde esa perspectiva. Efesios 5:17. Así pues, no sean necios, digan conmigo necios, sino que dice, entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no ando en la voluntad de Dios,
entonces ¿en qué estoy andando? ¿Alguien puede decirme esto? ¿Qué es lo contrario a vivir en la voluntad de Dios? Es vivir en necedad. Diga conmigo necedad. Diga conmigo necedad. Cuando una persona no está viviendo en la voluntad de Dios, está viviendo en necedad. ¿Y qué significa necedad? Con el más claro respeto, le quiero decir el concepto de necedad. Necedad, sinónimo a tontería, simpleza, bobería, sandez, idiotez, imbecilidad y estupidez. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cuando una persona no está andando en la voluntad de Dios, puede estar involucrándose en una vida simple. Puede estar involucrándose en una vida donde el estupor, la falta de conocimiento lo gobierna. Es que ya no está viviendo en la voluntad de Dios. Diga conmigo voluntad de Dios. Ahí está el consejo. Así pues, no seas bobo. Como dijo el filósofo Messi, que mira bobo. Así pues, no sean bobos, no sean simples, no sean gente actuando por estupor, no sean personas de esa forma, sino más bien entiendan cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es que lo contrario a voluntad de Dios es necedad. Es importante mirar qué sucede cuando yo no ando en la voluntad de Dios. Proverbios 26:3. Proverbios 26:3. Mire lo que dice: el látigo es para el caballo. Atención. Esto es otro pasaje, ¿eh? El látigo es para ¿quién? A veces hemos actuado como caballos. ¿Y la brida para quién? Para el asno. ¿Y la vara para la espalda de quién? Ay. Ahora sí le puso, ¿no? Primero en el consejo en Salmo 32 está diciendo: no seas como el caballo, no seas como el mulo. Pero ahora sí ya puntual, Proverbios. Dice: el látigo para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda del necio. Dios no quiere que vivamos en necedad. Conocer su voluntad, hacer su voluntad, andar en la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo? Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Mire lo que dice la escritura: porque mi pueblo es necio. Mire lo que dice el profeta Jeremías: porque mi pueblo es necio, no me conoce, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Y esta frase sí me mató. Por favor, léalo conmigo, el último párrafo. Astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Wow. ¿Cuántos sabemos que creemos, no? Estamos vivos para lo malo, ¿no? ¿Te ha pasado o no? Solo yo. No, sí. No, el Señor dijo: astutos como la serpiente. Pero es para hacer lo bueno, no lo malo. Hay que ser astutos para hacer lo bueno, no lo malo. Dile al que está a tu lado: lo bueno, no lo malo. Porque a veces podemos malinterpretar la escritura. Pero está diciendo ahí, y mire, cuando una persona no conoce la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, andar en la voluntad de Dios, ¿cómo Dios define a su pueblo? Mi pueblo es necio.
no me conoce. Hijos torpes son. Oh, wow. No son inteligentes. La inteligencia es conocimiento. ¿No te ha pasado que a veces has actuado de esta forma? ¿No te ha pasado que a veces has actuado de esta manera? Necio, bobo, por no conocer la voluntad de Dios. A veces hemos actuado de forma torpe, sin inteligencia. Hemos usado astucia para hacer lo malo y no para hacer lo bueno. Entonces es muy peligroso quedarte sin conocer la voluntad de Dios. Cuidado, porque alguno dice, bueno, el pastor está hablando de conocer la voluntad de Dios, pero ¿qué hay de aquel que no quiere todavía? Porque siempre hay uno que piensa así, ¿no? No quieres la voluntad de Dios. ¿Sabes en qué nivel estás? Nivel mulo, nivel caballo. Es que la Biblia está diciendo ahí, necio. Diga que está a tu lado, ¿en qué nivel estás? ¿En qué nivel estamos? ¿No? Si te dice, ya está a nivel caballo, pues. No rebuzne, el mulo que no rebuzne ahorita. Cómo me divierto con ustedes predicando. Juan Carlos dice que ya está comiendo alfalfa y solito sea. Dios no quiere que usted y yo vivamos en necedad. Por favor, guarde ese pasaje de Jeremías, remárquenlo en su Biblia. Son astutos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Usted sabe cuánta gente hoy en día, en este tiempo, está acudiendo a ciertas artimañas para tratar de hacer cosas incorrectas. En todos los ámbitos, de trabajo, gente en los negocios, tratando de hacer cosas como esto. ¿Y sabe por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios. Porque el que conoce la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que anda en la voluntad de Dios, usted no tiene que tener temor. ¿Está aquí conmigo? Usted no tiene que tener temor a nada ni a nadie, porque usted anda en la voluntad de Dios. Usted no vive con la frente mirando al piso. No, usted es un conocedor de la voluntad de Dios. Usted hace la voluntad de Dios. Usted anda en la voluntad de Dios. Y tú alineas todo eso de tu vida, tus negocios, tus estudios, tu profesión, tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Usted está más que seguro. La Biblia dice que el justo vivirá confiado como el león. ¿Han leído este pasaje o no? El león ahí está feliz, no caza. La leona nomás caza. Los cachorros, el leoncito está ahí, con las patitas arriba tomando sol. ¿Han visto eso? Yo tengo una foto de un león así, con las 4 patas hacia arriba tomando sol. Increíble. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, Dios quiere que usted conozca su voluntad. Dios quiere enseñarte su voluntad. Dios quiere que su consejo pueda dirigirte a hacer su voluntad. Y recuerde, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Basado en la palabra de Dios. Amén. Dios nos hace conocer su voluntad a través de su palabra. ¿Ya? A través de su palabra. Termino con este pasaje de Colosenses 4:12. Porque la oración es importante y yo no estoy desmereciendo la oración. La oración nos mantiene firmes en la voluntad de Dios. Y Colosenses, el capítulo 4, verso 12, dice, mira, uno de los discípulos de Pablo, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, Epafras, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en oraciones. La oración hace que usted pueda permanecer firme en la voluntad de Dios.
Por eso es importante conocer la voluntad de Dios, pero es importante orar. Por ejemplo, él como joven, él puede ya conocer la voluntad de Dios, pero es necesario que esté alguien orando por él, para que él permanezca firme en la voluntad de Dios. En los matrimonios, a veces el matrimonio ya conoce la voluntad de Dios, pero el esposo tiene que orar por la esposa. Viceversa, la esposa por el esposo, los padres por los hijos. Por favor, padres, empiecen a orar ahora mismo por tus hijos, desde pequeños. Si usted está gestando desde el vientre de tuyo, ora y dice: Señor, este niño, esta niña que viene, este sea un hacedor de tu voluntad, este ande en tu voluntad, este pueda correr en tus planes. Alguien tiene que orar para que esa generación se mantenga firme en la voluntad de Dios. Ustedes como miembros tienen que orar por otros miembros para que se mantengan firmes en la voluntad de Dios. Como pastor tengo que orar por otros para que se mantengan firmes en la voluntad de Dios. Pero ustedes también tienen que orar por mí, para que yo también me mantenga en la voluntad de Dios, para que yo haga la voluntad de Dios, para que yo ande en la voluntad de Dios. Quiero animarte. Dios quiere que usted conozca su voluntad. La seguridad para tu vida radica en la voluntad de Dios. Recuerde estos 3 pasos: conocer, hacer y andar. Pastor, a partir de ahora yo quiero la voluntad de Dios en mi vida. Vólcate al estudio de la palabra excesivamente. No hay problema. Lee la Biblia. Dios habló con Josué y le dijo: nunca apartarás de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo le dijo? Nunca. Diga conmigo: nunca. Sino que de día y de noche. Diga conmigo: día y noche. Le dijo: meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y diga conmigo: y todo. Diga: y todo me saldrá bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando tienes la palabra, tienes la voluntad de Dios. Cuando tienes la palabra, usted hace la voluntad de Dios. Cuando tienes la palabra, usted camina en la voluntad de Dios. Ah, pero pastor, me parece un exceso. ¿Cómo que día y noche? Día y noche, amigo. Caballero, hace 20 años era difícil de aceptar eso. Ahora no. El celular lo prendes de día y de noche, de madrugada. Uf. A veces estás durmiendo, parece el sueño profundo. La esposa hasta que te habla y no, nada, no reacciona. Pero entre sueños la luz del celular se enciende y el hombre abre el ojo. Y Dios no le está hablando. Si del celular no nos apartamos día y noche, ¿cómo podremos dejar de lado la palabra de Dios? Quiero animarte. Conocer, hacer y andar en la voluntad de Dios.